Que Dios nos bendiga, nos guarde en esta hora de la mañana. Vamos a alabar al Señor en esta hora. Vamos a leer su palabra. Les saludamos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Este nuevo día, esta nueva mañana que el Señor nos ha dado. Que era amor, por gracia, por misericordia de Él. Así que vamos a pasar a la palabra del Señor inmediatamente para ver de qué nos va a hablar el Señor hoy día. Siempre el Señor tiene una palabra para cada uno. Así que la palabra del Señor la tenemos en el libro en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Del verso 13 en adelante. San Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante. Y le vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué plásticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensato y tardo de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que cuando sentados ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le conocieron. Mas él desapareció de su vista. Y se decían uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón.
Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Dios nos dé gracia en esta hora, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Vamos a orar al Señor para que Dios envíe la gracia, envíe la virtud, porque tiene que estar la gracia del Señor para que ésta llegue a los corazones. Así que le pedí a mi esposa que ore en esta hora por el mensaje. Dios le bendiga. Eterno Dios y buen Padre Amén. Celestial, Dios Todopoderoso, Sí, Señor, Cristo gloria de la a Dios. gloria. En esta hora, Padre de la gloria, Dios mío, Jesús, su palabra está leída, Cristo de la gloria. Amén. Pero falta lo más importante, Corderito de la gloria, la exhortación de su palabra, Dios mío. Le Así rogamos es, en esta Señor. mañana, Padre amado, que usted unja, Dios Amén. mío, Padre del cielo, a su Hijo, Dios mío, a cual, Dios mío, Señor, Gloria usted le ha a dado Dios. esta tremenda responsabilidad, Dios mío, Padre, de exhortar su palabra, Señor amado, en los cielos. Le rogamos, Dios mío, Padre amado, que su palabra, Dios mío, llegue a nuestros corazones, Cristo de la gloria, Dios mío, Así para es, entender, Señor. para comprender, Padre amado, lo que usted quiere de cada uno de nosotros, Amén. Señor. Bendiga, Dios mío, Señor amado, su Amén. Hijo, Dios mío, en esta mañana, Dios mío. Y úncalo usted, Padre Amén. amado, de la mollera hasta la planta de los Así pies, es, en el Señor. nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios le bendiga, le dé la gracia. Hemos leído la palabra del Señor. Hemos orado al Señor. Amén, Señor. Tal como en el mensaje anterior dice que Esdras dice que antes de leer el libro, cuando se lo oyó al pueblo en la plaza, dijo: Jehová es grande. Clamó al Señor. Y el pueblo respondió: amén, amén. Hoy día estamos en otra parte de la Escritura. Y es muy conocida el título que le dan a este mensaje: En el camino de Emaús. Así es. Pero muchas veces podremos decir nosotros: es un mensaje conocido. Yo no sé si podríamos decir lo que el Señor quiere hablar. Siempre el Señor tiene algo fresco, algo nuevo, una palabra para nuestras vidas. Este mensaje, ¿cuántos años se lleva predicando? Y siempre el Señor nos va a hablar, poner de una o de otra forma. Y dice la palabra del Señor más atrás que cuando el Señor lo bajaron de la cruz, dice que José de Arimatea, un hombre principal, un hombre que pertenecía a los judíos, al concilio, dice que pidió el cuerpo del Señor Jesús. Y lo fueron y lo llevaron en una roca y ahí le introdujeron el cuerpo y lo envolvió en unas sábanas y lo pusieron ahí. Y pasó de que llegó el día domingo en la mañana, que le llamamos aquí nosotros, el primer día de la semana. Y dice de que unas mujeres, María y la madre de Jesús y otra hermana, dice que fueron a la tumba del Señor a verle. Se cumplía esto de que a María Magdalena el Señor, cuando ungió ella los pies del Señor, el Señor le dijo: guarda ese ungüento, ese perfume para ese día. Y ese día había llegado. El Señor sabe todas las cosas y esto es maravilloso. Cómo el Señor sincroniza todo. Si hay alguien especial, Él es el único. Y fueron para allá a verle, para ver el cuerpo y para que su maestro no saliera el olor de ese cuerpo. Pero se encontraron con la sorpresa que la piedra había sido removida, había sido quitada. Y dice que habían dos varones ahí, con traje resplandeciente ahí. Así es. Y le dijeron: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Amén. Dice que ella, muy espantada, asustada, dice que salieron corriendo de ahí y se fueron donde estaban los apóstoles. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Y dice que llegaron a aquel lugar y contaron a los hermanos. Y a la verdad que no fueron creíbles. Y aquí hay un punto muy especial que en la palabra podemos tomar. Amén.
para que lleguemos al tema de estos dos hermanos que iban camino a Emaús. Y dice de que cómo nosotros somos diferentes. Cada día hay una diferencia entre nosotros. Cuando estamos alegres, cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, cuando estamos amargados a veces, porque también el ser humano se amarga. ¿Y por qué no decir cuando estamos amargados? Mayormente nosotros como predicadores del Señor siempre le decimos a la iglesia, a ustedes, siempre tenemos que incluirnos porque el Señor en esta hora me habla a mí y le está hablando a usted. Entonces tenemos que incluirnos la palabra cuando estamos en esos momentos. Dice la palabra del Señor más atrás que dos hermanos, Juan y otro, dijeron, permite que esté uno, al Señor le dijeron, que uno esté a la derecha y otro esté a la izquierda para ese día en el cielo. Ellos estaban muy seguros, contentos, vamos a estar allá con el Señor. Pedro le dijo al Señor, también le dijo, Señor, a la muerte estoy dispuesto a ir. Que Dios nos ayude y Dios nos guarde. Pero mire cómo habían cambiado las cosas. Se encontraban en otra situación. Se encontraban asustados, amedrentados, turbados. Se encontraban confundidos. Y más que nada tenían una tristeza enorme. Porque el maestro, quien le había hecho promesa, había partido. Y aquí vamos a ir viendo cuán importante es guardar la palabra del Señor. Es atesorarla la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, asido de la palabra, tomado de la palabra, porque el momento difícil va a llegar. Momentos tristes, angustiosos van a llegar. No todos los días la vida del cristiano. Un día vamos a andar con nuestra espada, pero ceñidos con ella, tomada. Aquí fuerte y valiente. Tal vez para darle un consejo a alguien, para predicar el mensaje. Pero ¿qué es de que cuando estamos tristes? Esa espada como que se achicara y andamos así con una espadita apenas, temblando. Todos pasamos por aquellos momentos. Si alguien dice, yo no he pasado, no es así, podemos decirlo. Si hemos conocido el Evangelio y bien, vamos a poder decir de que todos hemos pasado por esas situaciones. Amén. Que hay días y días en nosotros. Y acá encontramos, hermano, los apóstoles en esa situación. Y dice la palabra que aquí iban dos de ellos, de los discípulos del Señor, que iban camino a Emaús. Dice que iban muy lejos, porque no era tan lejos, cerca de 11 kilómetros donde iban. Así es, dice 60 estadios. Claro, 60 estadios. Y era un buen trecho donde tenían que caminar. Yo miraba cuánto más o menos esa distancia. Nosotros que vivimos en Quilicura, al centro de Santiago, que es la Plaza de Armas, tenemos 10 kilómetros. Hablemos de una distancia así más o menos. Quilicura, Plaza de Armas de Santiago. Esa distancia era buen tramo lo que tenían que caminar. Y dicen que iban caminando y hablando y discutían entre sí todo lo que había sucedido. Preguntándose, pero ¿cómo? Si el Señor dijo. A la verdad sus vidas muy veladas, sin revelación de lo que había ocurrido. Lógicamente el Espíritu Santo no había descendido todavía. Ayúdanos, Señor. Y dice que mientras caminaban, iban conversando el tema, discutían, conversaban entre sí. Dice que en el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Fíjese qué importante mirar esta parte, hermano. ¿Cómo iban ellos? Confundidos, conversando. No encontraban el punto de todo esto. No encontraban la coma, perdidos. Pero dice, mire, qué gran privilegio que Jesús mismo se le apareció. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Increíble, hermano, miren la situación que iban.
No se dieron cuenta que quien se le había acercado era Jesús. ¿Ah? Amén. Hermano, ¿cuántas veces hemos estado en situaciones, tal vez afligidos, fuera a un hospital, con una deuda, con un problema, de tanta índole que son los problemas? Confundidos, conversando, ¿cómo es esto? Y a veces de lo menos que nos acordamos es de la promesa, es de la palabra del Señor. Ayúdanos, mi Dios. Señor. Por eso es que le digo en el Señor, no todos los días son iguales. Hay hombres que son campeones de la fe. Y le dicen al hermano, ten fe. Hermano, cuando tenemos que predicar, sí, la palabra habla, pero tenemos que mirarnos en sí mismo, ¿ah? De acuerdo a lo que hemos vivido. Ser predicador no es de hoy día para mañana. ¿Ah? No es una formación que le pasemos algo a alguien y sabe leer, entendió el libro y predicó. Gloria a Dios si lo hace. ¿Ah? Pero el Evangelio se vive, el Evangelio se predica por testimonio, por la vida, por lo que hizo en mi vida, por lo que ha hecho en su vida. Por eso se predica el Evangelio. Porque fácilmente alguien que no ha tenido vivencia en el Evangelio, no ha tenido experiencias espirituales, situaciones, fácilmente puede cortarle la cabeza a una iglesia completa y descolocarla donde están. ¿Ah? Por llegar y lanzarse e inspirarse sorpresivamente y hablar. No, hermano, tenemos que afirmar bien los pies y tobillos para poder que el Señor nos dé la gracia. A mí me cuesta. Soy honrado en decirle. Veníamos para acá y venía pensando en este momento. Y acontecía que vienen nervios, preocupación. Muchos tienen la soltura para predicar, pero no todos somos iguales. Y cuando me sucede eso, me alegro y digo, gracias Señor mío, porque hay temor en nuestras vidas, tiene que estar el temor. Dice el 16, más los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Que Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios nos deja. Pero no significa que Él no está con nosotros. Dice que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Sabe que hoy día Israel dice que todavía hay un velo por delante de ellos para que no entiendan esta parte. Para que ellos, dice, para que se conviertan y clamen a Dios de corazón. Que tienen que tener su vivencia para que digan, Señor, Señor, para que Él venga y le diga, aquí estoy. Bendito Dios, Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Dice, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué plásticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Porque estáis tristes? ¿Qué están conversando? Les preguntaba. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Que el Señor nos ayude, Dios nos guarde. El Señor se hizo como que no entendía. Así es. Eso fue. Quiere vernos a nosotros, quiere que le declaremos nosotros y hablemos con Él. Porque esto tiene que ser así. Tiene que ser un intercambio entre Dios, entre Cristo, nosotros, su Espíritu. Tiene que haber un actuar de nosotros, un accionar de nosotros y decirle al Señor. Ellos le respondieron porque el Señor les preguntó qué es lo que conversa, qué es la conversación que llevan, dándole a conocer cómo va a acercarse a ellos, que estaba interesado saber. Y les dijo, ¿qué plásticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y mire lo que le dice acá, dice, ¿por qué estáis tristes? Que Dios nos ayude, Dios nos guarde. Amén. Que el Señor nos bendiga. Aquí nos volvemos a topar con lo mismo. Dice, ¿por qué estáis tristes? Dios nos ayude y Dios nos guarde. Qué importante orar, qué importante clamar al Señor. Porque la tristeza va a venir, la angustia va a venir, el día malo va a venir,
Ese día cuando tal vez nos levantemos por la mañana y lo único que vamos a decir, echar el pie abajo de la cama y decir, Señor, ayúdame. Pero sepa de que en ese minuto de más tristeza, de más angustia, va a venir la manifestación del Señor. ¿Cuántas veces nos ha pasado por nuestras vidas? Y hemos dicho, muchas veces ha dicho el hermano, no tengo ganas de ir al culto. ¿Cuántas veces ha pasado por nuestras vidas que el asedio, el día y todas estas cosas a nosotros nos agobian y nos sentimos abatidos como aquella ovejita, pies para arriba? Si no llega alguien a socorrerla, esa oveja va a morir. Pero aquí aparece el Señor a acompañarle en este camino que era muy largo. ¿En qué camino estamos nosotros? ¿Estamos antes de que aparezca Cristo o después que aparezca Cristo? Estamos en todas estas situaciones. Nosotros hemos vivido estas situaciones, preguntándonos, haciéndonos 1000 preguntas. El por qué. A veces ha partido algo, ¿por qué, Señor? Y nos cuesta entender. Pero acá le dice, ¿y por qué estáis tristes? Es la pregunta que hace el Señor en este día. ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué esa angustia? Dice la palabra, dice un canto por ahí, dice que nacimos escuchando el canto, volverá. Yo era muy niño, armaba mi bicicleta y escuchaba unas dorcas. Ahora sé que son dorcas, no tenía idea. Y el viento, el Señor traía la voz de aquella y predicaban. Ahora supe que predicaban. Oiga, hasta que el día el Señor nos llama. Y qué bonito. Y todo eso a mí me sirve. De que ya el Señor de allá, en eso que miramos como la nada, hoy día ya eran cosas de Dios que estaban viniendo en nuestras vidas. Para estos días de tristeza que el Señor ya venía ocupado desde allá, de mí y de usted. ¿Cómo lo llamó el Señor? ¿Se acuerda cómo lo llamó el Señor? ¿Dónde estaba usted? ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué situación se encontraba? De rodillas, a la orilla de la cama en un hospital, por un hijo detenido, por un esposo, bebedor. ¿Por qué problema el Señor le llamó al Señor? Y obtuvo la respuesta del Señor. No estamos viviendo días fáciles, día acomodados como estábamos hasta hace poco tiempo, antes que viniera esta pandemia, esta enfermedad que vino. Estábamos con días que no son fáciles. Dicen que no es para muy pronto que salgamos de esto. Pero hermano, el Señor quiere que tomemos valor. El Señor quiere que tomemos valor y nos tomemos de la palabra cuando estábamos en aquella banca. Hoy día no hay culto, hermano. En las iglesias. Estamos aquí y hemos venido con mi esposo, un nieto para acá. Y estamos aquí a puerta cerrada, aquí en la casa de oración, haciendo este trabajo. Y hemos venido para acá nosotros y acordémonos cuando nos sentamos en aquella banca y el hermano, la hermana predicaba y nos hablaban de Cristo, de la promesa de salvación, hermanos, que nos tomáramos de la palabra, que guardáramos la palabra. ¿Cuántas veces nos predicaron de las 10 vírgenes? Que guardáramos aceite para ese gran día. Hoy día hay que empezar a sacar de ese aceite. Hoy día el Señor se ha tomado de este medio, del internet, para poder llevar aceite. No lo tome como al menos esto, recíbalo, porque la palabra es viva, es la palabra la que se predica. La palabra sale a través de este medio para que llegue a su corazón. Y usted le diga al Señor, llévate esta tristeza, Señor. Llévate esta angustia. ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú
el único forastero en Jerusalén, que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días. Entonces él le dijo, ¿qué cosas? El Señor nos quiere hacernos hablar. Amén. Quiere que le digamos nosotros, Señor. Así es. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios Amén. y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Así es, mi Dios. Amén. Que el Señor nos ayude, Dios nos guarde. Dios. El Señor sabe todo, pero Él Amén. quería escucharle. Volvemos a decir, nos quiere escuchar. Si mi pueblo se humillase, Jeremías estando en ese pozo, en ese hoyo, en esa cárcel tapado con una reja, mire, tómele el peso a la situación. Donde estaba Jeremías y pregunte quién estaba con él. Aunque usted no lo crea, pero el Señor estaba ahí. Y el Señor viene a la palabra, el Señor le dice, clama a mí y te enseñaré cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. Amén. El Señor nos ha enseñado. El Señor por medio de los predicadores nos ha enseñado la palabra. Tomémosla de ella. Empecemos a leer la palabra para que venga palabra de Dios a nuestras vidas, ¿no? Él sabe lo que está aconteciendo. Sabe toda esta situación que tenemos. Que no es una situación fácil. Medite, no le echemos la culpa a nadie. No le echemos la culpa a nadie. Veamos que las cosas de Dios son delicadas. Este es un Dios grande y temible. ¿Ah? Dice por ahí, mejor no me hubierais conocido, dice el Señor. ¿Ah? Pero no lo dice por amenaza. Dios no es malo. Lo dice en su amor. Porque el propósito de Él es que Él un día nos va a dar la salvación. Así es. Él no espera en gloria, no espera una tierra nueva, cielo nuevo, todo esto va a pasar, todo un día va a pasar. La mayoría de la gente del mundo corre y ya se ha dado una libertad más, un poco, para que salgamos a las calles, a los trabajos. Bien, porque tiene que hacerse. Dios le dé la sabiduría a quien está por delante en los gobiernos, a todos, en la medicina y a cada uno, para poder manejar esto, digamos, ¿no? Entre comillas, porque no es fácil. Muchos alegaremos, otros no alegaremos, pero no es fácil manejar un tema así, muy desconocido, es muy desconocido. Pero usted sabe lo que es. Yo sé lo que es. Dios nos ayude y nos guarde. Dios es sabio. Dios es inteligente. ¿Sabe? Cuando esto pase, porque va a pasar, creemos que va a pasar, hermano. Mantengámonos firmes. ¿Sabe que cuando esto pase, todo esto que desesperadamente querían limpiar el planeta por mano humana, van a encontrar totalmente diferente el planeta Tierra, los cielos, el mar, todo. Así es. Porque Dios es sabio de entre los sabios. Amén. Y va a cambiar todas estas cosas. Dios. Los mares van a estar más limpios. Así es. Va a aumentar los peces. Amén. Van a aparecer peces que tal vez se habían perdido, que estaban en extinción. Animales que están en extinción, han aumentado todo. Porque Dios quiso poner su mano y quitar la mano del hombre que está haciendo daño a la tierra. Mucho daño le hemos hecho a la tierra. Amén. Dios. Mucho daño le hemos hecho a la tierra. Señor. Pero Dios es sabio y prudente. Amén. Y quiso detener todo. Ayúdalo, mi Dios. Dice, aquí el 21 vamos a leer. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir ahora a Israel. Y además de todo esto, hoy ya es el tercer día que ha acontecido esto. Lo hablaban con asombro, desesperanzado. Había tristeza en ellos, había un confundimiento. Su maestro había partido, pensábamos que Él no iba a redimir.
Pero siempre ellos lo tuvieron de una forma humana. Ellos vivían esclavizados, el imperio romano tenía cubierto todo. No eran dueños de sí. ¿Ah? Vivían bajo la espada, bajo un dominio de un gobierno. Gobierno pagano, ¿ah? Que adoraba otras cosas, pero menos Dios. ¿Ah? Sí, le respetaron muchas cosas los judíos de Israel. Así es. Pero ellos esperaban de que recibieran una libertad humana en cuanto al gobierno, a la situación económica, a las cosas políticas. Pero no. Él le ha hablado de una remisión, de un rescate, de cambiar las vidas, de que hay un cielo, hay una tierra nueva. Pero nada de esto estaba en sus corazones, en sus mentes, sino que todo olvidado. Por eso tiene que estar el Señor en nuestra vida. Entendemos claramente que no estaba el Espíritu de Dios en su vida. Pero el Espíritu de Dios hoy día está en mi vida, está en su vida. Clama a mí, yo te responderé, le dijo Jeremías. Clamemos al Señor, vamos a recibir respuestas de parte de Dios. Miren, ¿sabe? Hoy día esto se presta para muchas cosas, mucho comercio. La intención nuestra fue de hacer estos videos y que se haya subido a YouTube porque eran videos muy pesados para mandarlo a la iglesia, y un joven que, agradecido de él, que no es cristiano pero ha tenido la voluntad de subir esto ya a YouTube. Muchos lo hacen por tener like, de hacer comercio de esto. La palabra de Dios no se vende. ¿Ah? Cristo no la vendió. Cristo, ¿cómo hubiese sido multimillonario en esta tierra si hubiese cobrado? Nosotros no. Nosotros predicamos por amor, por agradecimiento, predicamos la palabra. Hablaba una joven por ahí, no lo escuché, me contaron, pero el medio era firme, bueno. Me contaron una niña que tal día, me parece que el día 21 de marzo, iba a acontecer algo muy malo. Y nos llamaba por ahí una hermana muy, muy triste, mi hermana. El enemigo queriendo engañar a la iglesia, siempre el enemigo va a querer engañar a la iglesia, entristecerla, apagar el fuego. Así es. Para eso estamos nosotros. Dar el buen consejo, la sabia palabra. Porque la mentira en estos momentos abunda. El padre de mentira que ya está en acción, queriendo entristecer al Señor. Cuando quiere entristecer a su iglesia. Y la hermana quedaba contenta, nos alegramos con ella, que le amamos mucho, es de acá de Lampa. Y el enemigo queriendo engañar. ¿Sabe qué? Les voy a contar en breve un testimonio en mi vida. Una vez lo conté, pero después dije no quiero contarlo porque van a pensar este es un hombre que se cree espiritual, un pasado de película. Mi forma de hablar es así, bien transparente, abierta. Porque un día encontré en internet, en este sistema, una niña que mucho tiempo atrás dice que había visto a Jesús cuando niña. Y cuando dijo eso, yo lo leí ahí, todos nos interesamos en ver, yo me interesé en ver qué es lo que era. ¿Y sabe qué? Y dice que ella creció y dibujó la visión que había visto. Me interesó y busqué. ¿Y por qué busqué tanto? Si no era que me había enganchado porque me dijeron, mira, ahí está el Cristo. No, es por un testimonio que el Señor me dio en mi vida. Y empecé a buscarlo. Y era rubio, de ojo de color, y unas características muy hermosas en esta tierra. ¿Y por qué, sabe, me interesó en buscarlo? Por lo mismo que el Señor nos hablaba delante. Hay días tristes y angustiosos. Y en uno de esos días en mi vida, subí al segundo piso en mi casa y me arrodillé. No sé, me arrodillé para orar al Señor, pero sin palabras. Cuando esos días a veces son de lágrimas, son de angustia. Y no sé qué me arrodillo. Atrás mío hay un ropero, había una puerta. Y aparece una visión del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Yo siempre escuchaba esto y yo decía, no, pero yo creo en el Señor aunque no vea nada, pero el Señor con lo que ha hecho en mi vida, eso me tiene firme en el Señor.
con el testimonio, haberme sacado la borrachera, un hogar, una familia. Y escuché a una señora por la radio un testimonio que decía que ella estaba muy enferma ya para morir. Dice que un día estaba en su cama y dice que de repente vio que su cama se hundió, como que se sentó alguien, pero no había nadie. Y dice que el Señor Jesús vino a verla y tenía el testimonio de haber sido sanada. Yo dije, qué bonito, y sentí en mí un poco, dije, ¿cómo ver estas cosas? Pero dije, no, aunque no vea nada, el Señor es el Señor en mi vida. Y este tema de la visión que el Señor me da, y veo al Señor Jesús, mis ojos cerrados, con la cara en la cama, y lo veo atrás mío, y me dio tanta descripción, hermano. Bendito eres mi Dios. Que el Señor se lo digo. Y le veo su rostro delgado, tez morena, judío. Su pelito no, como muchos dicen, nazarenos, que no conocen al Señor y se ponen un pelo hasta aquí, que bajaba su cabecita aquí, rozaba el hombro. Bendito eres mi Dios. Y una barba así cortita, poquita. Su mantita roja y su vestido blanco. Y hasta la descripción, unos 70 kilos, hermano. Hermano, en el Señor se lo digo. ¿Ah? Y 1,70 m más o menos de estatura. Y sabe que pasó mucho tiempo, perdón, y antes de eso, antes de levantarme de la cama, me dice, aquí estoy. Pasó esto, sabe, de que me pasó la misma situación que pasó con ellos, como velado lo que había pasado, que después me costó mucho asimilar. Hoy día todavía estoy asimilando esa visión que tuve. Y fue algo maravilloso, por eso me interesó verla. Y el propósito de estas cosas que aparecen en internet son para tener la campanita y toda esta cosa para poder fama de esta tierra. ¿Ah? ¿Qué fama va a tener esta tierra si todo esto se acabara? ¿Cuál es la gloria de esta tierra? Ni una. ¿Ah? Así es, Señor. Porque nuestra esperanza está en los cielos. Así es. Dios nos ayude. Amén, Señor. Quise contar esto porque hay mucha mentira, hermano, mucha mentira. El 22 dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Amén. Como empezó conversábamos antes, predicamos antes, llegaron las mujeres. Y dice de que ellos no le creyeron. Y dice que fueron al sepulcro. Amén. Y dice que tampoco le hallaron. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Dios. Y fueron algunos de los nuestros sepulcros y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Quedaron en la misma situación porque todavía había una incertidumbre, no la habían visto, querían verle. Amén. Hermano, el Evangelio es por fe. Amén. ¿Ah? Es por fe. Dice que si nos acercamos a Dios, acerquémosle como que hay un Dios. ¿Ah? ¿Ah? O si no, ¿para qué vamos a los cultos? Hacemos las predicaciones. O hablamos, conversamos, aconsejamos al Señor. El Señor hay que tenerlo por fe en nuestros corazones. ¿Ah? Y no le vieron. Entonces le dijo, oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Le empezó a hablar de la Escritura, pero ellos estaban velados como... Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les decía, les declaraba en toda la Escritura lo que de él decía. Dios nos ayude y Dios nos guarde.
Les declaró desde Moisés a los profetas todo lo que había acontecido para recordarle. Y les dijo, oh insensato. Dios nos ayude y nos guarde. Cuánta insensatez a veces hay en mi vida. De no recordar lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que nos han predicado a nosotros para poder mantenernos firmes. Hoy día van a venir muchos predicando el Evangelio, pero predicando acerca de estos tiempos. Hablando de escatología, hablando del gobernador que viene y todas estas cosas. Hermano, tenemos que primeramente estar firmes en el Evangelio que eso nos predicó. He aquí el Señor, he allá el Señor, y nosotros no tenemos que movernos. Cristo está en mi corazón, está en su corazón, no tiene que moverse. Señor. Ore en su casa, clame en su casa, comparta la palabra con los hermanos, con su familia en su casa. Hoy día se mandan muchos saludos bonitos, esto humano. Dios te bendiga esta mañana, te dé paz. Yo un día le dije a una hermana, sabe que no me mande eso. Se lo agradezco mucho. Con que me diga por la mañana ese mensaje, Dios le bendiga. Shalom, Dios es grande, Dios es poderoso. Eso va a ser algo glorioso y grande y fuerte en nuestras vidas. Son palabras adornadas, acomodadas. Nosotros somos la iglesia del Espíritu que vivimos por la palabra. Amén. Ahora tenemos que esperar por la palabra todo Yes, esto. amén. Y dice que les declaraba, desde Moisés pasó por todos los profetas. Decimos ese texto que está escrito que dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aconteció que Moisés vinieron serpientes venenosas y por el pueblo, por su conducta, por el mal agradecimiento hacia con Dios, mandó serpientes que los mordían y morían. ¿Y qué hacemos? Y Dios le dijo a Moisés, mira, levanta un asta, una serpiente de bronce, y al que mire la serpiente de bronce, ese no va a morir. Y lo mismo hace. Hoy día tenemos que mirar a este Cristo. Dios le levantó de la cruz. Y ellos miraban la serpiente de bronce y no morían cuando habían sido mordidos por la serpiente. Pero ¿qué pasó? Que vino la idolatría. Y empezaron a idolatrar. ¿Cómo Dios puede entendernos a nosotros? Con todo lo que ha hecho con nosotros. Acá le dice más atrás, insensato le dice. No se acuerdan de esto, no se acuerdan de esto otro. Y le hizo una recopilación de varios libros de la Santa Escritura. Pasó también por los profetas. El profeta Isaías que dice, varón experimentado en quebranto, en dolores. En otra parte dice, sin apariencia para que nadie le desee. Hermano, aquí está todo escrito. No tenemos que andar preguntándole a nadie en nosotros. Yes, amén. Gloria a Dios y Padre bendito, la gloria. Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba, les decía de la Escritura lo que de él decían. El mismo Señor Jesús le estaba hablando de la palabra de Dios a nosotros. Hermano, no mire que es un pastor, que es un hermano. Cuando Dios habla, es la palabra la de Dios la que se está declarando. A veces mal miramos y decimos, ¿este me va a predicar a mí? Hermano, deje todo a un lado y diga, Señor, háblame. Tenemos que rendirnos ante el Señor. Si nos están hablando la sana palabra, rendirnos y decirnos, Señor, háblanos. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Gloria a Dios. Llegaron a la aldea donde iban y erizo como que iba más lejos. Harto tiempo caminaron, eran 11 kilómetros. Y en el camino se le apareció y les declaró todo, conversó con ellos. Hermano, Él conoce nuestro camino. Él conoce nuestras vidas. Él va con nosotros, camina con nosotros. Siempre está al lado de nosotros.
Recordemos las promesas que nos predicaban ahí en la banca sentado, ¿no? Dice que el ángel de Jehová acampa. Amén. Vive ahí, vive, acampa, vive ahí alrededor de los que le temen. Y dice que los defiende. Mire, ¿sabe qué día atrás vinimos aquí a la casa de oración? Porque acá se ha prestado para que andan los que se apropian lo que no es de ellos por aquí. Entonces, y vinimos, nos llamó la vecina, vinimos para acá a ver, abrimos la puerta a la casa de oración y encontramos una de las ventanas. Una de las ventanas hay una reja y da para un campo que hay al lado. Y dice, ya había una hoja sacada, la otra había que sacarla nomás. Y aquí estaban los equipos que son muy caros acá adentro. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. ¿Sabe qué? Porque podríamos haber dicho, pero ¿cómo abrieron la ventana si el Señor está ahí? No, Él permite que eso pase para hablarle y decirle, ¿por qué no se llevaron los equipos si la ventana la dejaron abierta? Ayúdalo, mi Dios. No iban a esperar hasta el otro día. Tenían que haberse llevado todo, hermano. ¿Ah? Al Señor, hermano, hay que creerle. Al Señor hay que creerle. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros que se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entonces pueda quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, lo invitaron ahí, tomó el pan. La autoridad del Señor. Él es el primero. No digamos nunca invitemos al Espíritu Santo, invitemos a Dios. Dios ya está ahí, el Espíritu de Dios anda con nosotros y anda delante de nosotros. Mira la autoridad de Él. Él tomó el pan. Él es el que reparte el pan siempre. ¿Ah? Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Mire qué maravilloso, oiga, qué bonito, oiga, de que venga el Señor, parte el pan, lo bendiga y le diga, toma, ahí tenéis pan, ahí tenéis pan. El Señor aquí, eso es lo que hace ahora, repartir pan. Amén. Este es pan sagrado, este es pan del cielo, este pan no lo encuentra en el almacén. Tal vez si las cosas siguen así va a escasear esto, ¿no? Porque esto es algo real. ¿Ah? Dios, Señor. El Evangelio es contado por experiencia y testimonio. Amén. Va a escasear. Pero que no falte este pan. Amén. Este pan no tiene que faltar. Yes. ¿Ah? Amén. Si estaba llena de polvo, empieza a limpiarla. Amén. Y empieza a decirle, Señor, quiero revelación, quiero que me muestres. Amén. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Sí, Señor. Vino la revelación, hermano. Así es. ¿Ah? Mas él se desapareció de su vista. No. Dale un punto aquí. Dios nos ayude y Dios nos guarde. Ayúdame. Dios nos sigue ayudando. Amén. Y quedó entre ellos ahora diciendo, y se decían el uno a otro, Así se hacían es. preguntas, Así es, ¿no Padre. ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría la Escritura? Gracias, Señor, hermano. Dice, Oh, Señor. y le decían uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Hermano, tiene que estar el fuego, tiene que estar el poder de Dios en nosotros. Cuando la palabra venga en nosotros, hay que estar apercibido cuando el Señor nos está hablando. Amén. Hay que estar apercibido. Dice, no ardía. Había fuego, pero no entendían, hermano, el Espíritu de Dios está en nosotros y nuestro corazón tiene que arder con la palabra. Pero yo tengo que poner atención, hermano. Cuando se reanuden los cultos, hermanos, vamos al culto, sentémonos ahí. Dios, Señor. Miremos para adelante, para donde está el predicador. Sí, Señor amado, mi Dios. Muchos tienen por costumbre de anotar en la Biblia, rayar la Biblia. Hermano, como consejo no lo hagan. Lleve un papel aparte, porque la Biblia no es una agenda. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Ah? Y le hacemos vueltita, dibujito, hermano. Subraye acá aparte en una hojita para poder seguir haciendo un estudio usted. ¿Ah?
y miremos para adelante. Y escuchemos y digámosle, Señor, habla mi vida, para que arde el fuego. Nos vamos para la casa y en la casa decimos, ¿qué decía el Señor? El pastor pregunta al culto siguiente, ¿de qué habló el Señor? No tenemos idea, hermano. Hay que tener palabra en nosotros. Digámosle al Señor, Señor, dame gozo, dame contentamiento, Señor, dame paz. Ahora cualquiera de nosotros podríamos, Señor, dame paciencia para soportar esto. No, oiga, digámosle al Señor, a mí me lo enseñó mi pastor. Decía, y después lo entendí, me costó entenderlo, Señor, dame paz. Si usted pide paciencia, Dios envía más cosas o el problema se agranda para cultivarlo en la paciencia. Dígale, Señor, te pido, me des la paz, Señor. Y cuando usted yo tenga la paz, oiga, esto va a estar pero ardiendo terrible, va a haber más contaminación y estaremos tranquilos porque vamos a tener paz. Dios nos ayude y nos guarde. Dice, levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Se devolvieron rápidamente, inmediatamente. Miren, si dice, y levantándose en la misma hora, al tiro se pararon de la mesa. ¿Habrán comido? Yo pienso que no comieron. Yo pienso que a lo mejor tal vez no comieron, porque quedaron, con lo que quedaron el gozo. Con el gozo se quita el hambre, se quita el frío, se quita la enfermedad, se quita la dolencia, sale el problema cuando hay gozo en el corazón. Y dice, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Recuerde que Judas era uno de los 12, pero todos sabemos lo que pasó con él. Y a los que estaban con ellos, había más hermanos ahí, y que decían, Dios nos ayude, recibían la confirmación. El Evangelio no es cualquier cosa, esto tiene que ser confirmado. Si tengo mi vivencia, cuando tengo alguna visión, algo yo, tengo que pedir la confirmación. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, a Pedro. Dios nos ayude. Volvió el gozo, volvió el contentamiento. El Señor la había vuelto, los armó, los vistió, los acorazó, porque lo que venía no era fácil. Venía la persecución, pero más la persecución de adentro que de afuera, de los mismos judíos. Porque si un judío se convertía al Señor y era a la sinagoga, ciertamente decían, Señor, usted sale de aquí. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Contaban el testimonio. ¿Sabe de que muchas veces, hermano, hermana, le digo esto, han puesto hasta sobrenombre a nuestras vidas y lo dicen los historiadores? Cuando contamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermano, pues si esta palabra hace vida en mí, en usted, los que estamos aquí, en usted que está ahí, tiene que contar lo que Dios ha hecho. Ellos estaban contando, dando testimonio. Estaba declarando y diciendo, sí, el Señor lo vi, el Señor hizo esto conmigo. Imagínense con ese testimonio que el Señor me daba de haberle visto en la visión. Dios me ayude, podré estar callado, enmudecido. Dios me ayude, porque Él va adelante, Él es el que pelea. A veces nos creemos los avasalladores, los peleadores. Hermano, el Señor es el que va adelante. Yo soy un guerrero. Pero cuando viene la prueba, ¿diremos las mismas palabras? Cambia la situación. Había vuelto el gozo, había vuelto la esperanza. Hermano, no perdamos la esperanza. Un día todo esto se va a renovar. Hermano, y con gozo sería maravilloso que lleguen todos aquellos hermanos que tal vez en un momento de problema, hermano, tuviste problemas, tuviste dificultad, alguien te mintió, alguien te engañó, alguien te pegó por la espalda, hermano. Pero no dejes de mirar a Cristo. Es momento de volver a Cristo. ¿Cuántos nudos, cuántas cadenas hay en nuestras vidas?
Dios nos ayude. ¿Qué cuesta? Hermanos, vamos a partir de esta tierra. Hoy día ya no podemos ver ya, tomar este medio, un saludo por un WhatsApp, para buscar cortar la cadena, sacar el enojo, sacar la ira, sacar la contienda y decirle: Señor, dame tu espíritu, Señor. Señor, perdóname, te fallé, Señor. Y poder levantarse de nuevo y poder buscar al Señor de nuevo. Buscarle entre tanto está cercano. Hoy día está dando una gran oportunidad al Señor para que nosotros le busquemos, afirmar más nuestras vidas. Hermanos, si se ha detenido, hermana, joven se ha detenido por algo que no sabemos. Estamos orando por eso nosotros. ¿Sabe qué? En el Señor le estaremos mandando en otro servicio un número telefónico para poder de que usted, si alguna vez necesita un consejo, porque el consejo se tiene que dar conforme a la palabra del Señor, conforme a la Santa Escritura, para poder que si gusta nos llame, nos mande después un WhatsApp, algo para poder conversar, orar, clamarnos de su nombre, para poder tener contacto en este sentido en el Señor y que seamos liberados, sanados, restaurados. ¿Ah? El Señor hoy está restaurando muchos corazones con todo esto. Está sanando la tierra, está sanándola literalmente en todo lo que es tierra, mar, cielo, todo esto. Y sanando lo más grande para su venida, que es nuestra alma. Así es. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. Damos gracias al Señor. Vamos a orar y a pedir la bendición por este servicio que se ha hecho. Así que mi esposa orará dando gracias y nos dará la bendición para que usted también, ahí si está viendo, también ore al Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a pasar a orar en esta hora, dándole gracias a mi Señor por el consejo de su palabra. Amén. Bendito Dios y buen Padre celestial, Dios todopoderoso, amén. Mi Cristo amado. Dios creador del cielo, del mar y la fuente de las aguas, mi Dios. Le damos gracias en esta mañana, sí, Padre Señor. De la gloria, mi Dios amado, por el consejo de su palabra, Padre amado, el cual nos habla en esta mañana, Padre de la gloria, Señor. Mi Dios de los cielos, en estos tiempos tan difíciles que estamos, Padre de la gloria. Pero dice su palabra, Padre amado, que todo pasará, pero su palabra, Padre, permanecerá, Dios mío, Padre de la gloria. Le damos gracias por su palabra, Dios mío, Padre amado. Le damos gracias, mi Señor, porque podemos estar, Dios mío, Padre amado, un día más en la casa suya, Señor, reunida aquí, sin mis hermanos, Padre amado, llevándole una palabra de esperanza, Padre de la gloria. Señor amado de los cielos, Padre eterno, te damos gracias, mi Señor, en esta hora, Padre de la gloria, mi Dios amado, para que usted, a través de su palabra, Dios mío, Padre amado, vayamos, Dios mío, entendiendo, Padre amado, y comprendiendo, Padre, de lo que usted quiere a través de nuestras vidas, Corderito de la gloria, mi Dios amado, en nuestros tiempos difíciles, Padre de la gloria, mi Dios amado, los cielos, Padre, porque hace falta, Padre de la gloria, el consejo de su palabra, Señor amado, los cielos, Padre eterno, para que nadie, Padre de la gloria, nos saque de la verdad que su palabra, Corderito de la gloria, Padre, para caminar, Padre, conforme a su palabra, conforme a sus mandatos y estatutos, Corderito de la gloria, dispuesto en las sagradas escrituras. Oh Rey de gloria, le damos gracias en esta hora, Padre, le damos gracias, Padre amado, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú harás, Dios mío, Padre, por todo, Padre, lo que tú seguirás haciendo, Padre, conforme, Padre, a tu voluntad, Corderito de la gloria, mi Dios, porque seguiremos adelante, Padre, seguiremos confiando en usted, Corderito de la gloria, Padre, que para usted, Dios del cielo, nada es imposible. Oh Rey de gloria, mi Dios amado, un día, Padre, usted, Señor, va a dar la orden, Dios mío, Padre, y usted, Padre, parará esta enfermedad, parará esta pandemia, Cristo de la gloria. Estamos esperando solamente, Padre, la orden suya, Señor amado, esa orden, Padre amado, que viene allá, Padre, del
trono de su gloria, que es la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. ¿Sabe qué? Me hicieron llegar el número porque es un teléfono aparte, el común que tengo. Así es Dios. Así que le voy a dar el número telefónico para Amén. que lo anote. Es el más 569 35 99 54 35. Amén. Ese es el número telefónico, es un número que nosotros tenemos personal Gloria a Dios. para también poder conocernos y la coheronía de la iglesia. Dios le Amén. bendiga. Amén. Amén.